Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. El pecado tiene el origen en el mismo cielo de Dios. No hay de otra. El pecado se originó en el mismo cielo de Dios. ¿Dios creó el pecado? No, un debate inmenso en la teología moderna. Unos dicen que Dios sí creó el pecado porque al crear al diablo, entonces, pero es que la raíz de esto, mis hermanos, es que Dios no hizo al diablo. Dios lo que creó fue un ángel bueno que se volvió malo. ¿Y cómo se volvió malo? Se volvió malo con la desobediencia. Pero Dios no creó en sí lo malo como tal, porque cada ser da de lo que tiene. Y Dios es un ser santo, ya lo hemos hablado. Dios es un ser santo y no puede de lo santo, de la luz, de lo inmancesible, salir oscuridad. De lo puro, salir impureza. De lo inmaculado salir mancha. No, entonces Dios es santo y Dios creó a un ser santo. Vamos a mirar un poquito más despacio. El pecado entonces tiene su origen en el mismo cielo. Las escrituras relatan que hubo un querubín grande y protector que estuvo en el monte santo de Dios. Yo les dejé una tarea de leer Ezequiel capítulo 28 versículo 14 y 15. Joana García, ¿qué resumió usted de Ezequiel 14 y 15? Pero como resumen, no me lo va a leer. ¿Qué fue lo que usted pudo extraer de esos dos textos de Ezequiel capítulo 28, 14 y 15? Dios les bendiga a todos. Bueno, pues lo que yo leí y comprendí de estos versículos es que si Luzbel fue un ángel creado por Dios, pues concibió pues pecado, quiso superar o igual a Dios, ¿sí? Que es ahí pues se origina el pecado. Muy bien. Entonces está allí como una forma un poquito metafórica, ¿sí? Dice que fue creado en medio de piedras de fuego, se paseaba, que era perfecto. Ojo con esto, porque es que el pecado es una imperfección. Pero aquí dice que el querubín, cuando Dios lo creó, yo creo que me va a permitir leerles el texto. Dice, tú querubín grande y protector, yo te puse, ese yo es Dios, dice, Dios lo puso en el santo monte. Allí estuviste. ¿Quién? Querubín. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Entonces mire que era un ser perfecto como tal. No había imperfección, no, pero es que el diablo antes de ser diablo, o sea, Luzbel antes de ser diablo, Luzbel tenía que ser medio pecaminosito, como medio malos, pues la Biblia dice que no. Eso es lo que yo entiendo en Ezequiel capítulo 14. Capítulo 28, perdón, versículo 14. Dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras. Yo quiero que usted subraye la palabra de lo que era Luzbel para que tengamos claro que el Señor no creó el mal. Hay un texto en la Biblia que dice, tú que creaste el mal, creaste la adversidad, pero hay que mirarlo con mucho cuidado a qué se refiere. ¿A qué se refiere? Así es que verdad lo creó o lo permite. Entonces, para no salirnos del tema aquí, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta. O sea, el diablo tiene, no sé si ustedes pueden ver aquí mis manos, estoy como frente a la pantalla, como si pasáramos el tiempo. Aquí fue creado y dice, hasta aquí fuiste perfecto. Pero de aquí en adelante comenzaste a ser un pecador porque se halló maldad en ti. Es como una línea del tiempo, como si usted le pusiera cerito al comienzo, 1 en la mitad y 2 al final. Entonces, del 0 al 1, perfecto en tus caminos. Y del 1 en adelante se dañó, pero se dañó porque quiso, no porque el Señor lo hizo dañar. Entonces, vamos a mirar. El origen del pecado de todas maneras se causa en el cielo. Lo que causa el pecado, la causa por la cual se origina el pecado fue porque este querubín se llenó de soberbia y quiso ser igual a Dios. Isaías 14:14, hermana Sarita Vargas, en una palabra, en una frasecita muy cortica, ¿qué defines del texto de Isaías 14:14? Dios les bendiga. Fue desechado por la misma altivez, por el pecado. O sea, si yo le pregunto, no, le hago la pregunta de otra forma. ¿Qué fue lo que hizo al querubín ser malo? ¿Qué fue lo que lo hizo convertirse en malo? No sé, semejante.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, en el texto, en la diapositiva, encuentran una palabra. ¿Qué palabra resaltan ahí en el texto de la diapositiva? A ver, le voy a preguntar a Alejandra. La palabra soberbia. Muy bien, soberbia. ¿Soberbia qué es, Alejandra? Deme tres sinónimos de soberbia, que usted es una dura para eso. Soberbia sería igual, tres sinónimos por lo menos. Como altivo. Sí, muy bien, altivez, soberbia, altivez. Envidia. Envidia, muy bien, la dijo Sarita, pero está muy bien. Otra. Orgullo. Orgullo, muy bien, sí, orgullo. Por lo menos con esas tres. Es decir, que el diablo se sintió, el diablo, es que a mí se me pega, pero no era el diablo, era un querubín bueno, era un ángel bueno, era un espíritu bueno, que era perfecto, era santo, era bueno, pero se llenó de envidia porque dijo, ¿cómo así que estos adorando a Dios? Se llenó de orgullo porque dijo, yo soy muy precioso, según Ezequiel, yo tan precioso, tan bello, tan elegante, y aquí como que perdiendo el tiempo adorando a Dios, no, que me adoren a mí. Y dijimos una que está aquí que es soberbia, es decir, es como el mismo orgullo lo lleva a la soberbia, o sea, arrogancia, pudiéramos decir, porque yo tengo que adorar, a mí más bien que me adoren, es lo terrible. Y dijiste otra, ¿cuál dijiste? Soberbia, orgullo, orgullo que es como lo mismo, o sea, yo creo que con estas 3, 4 sinónimos ya nosotros dejamos claro de que ese fue una de las causas. Cuando tú miras más adelante, si pudiéramos mirar aquí, vamos a mirar aquí la otra diapositiva. No, aquí ya me pasa a otro tema. Pero si nosotros miramos a Ezequiel bien con cuidado en el capítulo 28, dice que fuiste, o sea, yo en ti maldad a causa de tus contrataciones. Vamos a mirarlo. Ezequiel capítulo 28, lo íbamos a leer del 14 en adelante, ¿no? Mire, versículo 16. ¿Qué fue lo en sí? O sea, viene el orgullo, viene la altivez, viene la arrogancia, pero ¿a dónde se da el fruto? O sea, ¿a dónde se hace uso del orgullo, de la altivez, de la arrogancia, de la prepotencia? ¿A dónde hizo Luzbel ese uso? ¿O a dónde se vio que hizo ese uso? Aquí en el versículo 16 de Ezequiel. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del santo monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Cuál fue la causa? O sea, ¿qué fue lo que él hizo para demostrar arrogancia, orgullo y eso? ¿Qué fue lo que hizo? Está comenzando el texto, se lo voy a preguntar aquí a mi hermanito Bielma. Bueno, yo sé que es Junior, pero está con la lista de la hermana, con el chat de la hermana. Junior, ¿qué fue lo que hizo el querubín en sí? ¿A dónde demostró? ¿A dónde, como, perdóneme el uso como muy popular, a dónde peló el cobre? ¿A dónde demostró lo que era? Según ese texto de Ezequiel 28, 16. Ok, Dios les bendiga. Amén. A causa de la multitud, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Entonces, también tiene que ver con el orgullo. Pero ¿cuál fue la causal? ¿Qué fue lo que hizo en sí? Ahí dice, está clarito, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Bueno, muy bien, gracias, mi hermano amado. Vamos a dejarle aquí a Paolita Forero. Paola Forero, ¿qué fue lo que contrató? ¿A qué hace referencia cuando dice a causa de la multitud de tus contrataciones? ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que contrató? ¿Fue contratista de la 26 en Bogotá? ¿O qué fue? ¿Con quién contrató? ¿Qué fue lo que pasó? Yo sé que tú tienes ya tienes la luz vista ahí. Ay, todavía no, qué susto. No, pues ahí habla como cuando se origina el pecado. Realmente creo que no se entiende muy bien la pregunta, mi pastor, pero... No, a ver, se lo voy a decir más clara. ¿A quién contrató Satanás? ¿Qué fue lo que contrató? ¿Pescados? ¿Piedras de fuego? ¿Qué fue lo que contrató? O sea, ¿por qué el Señor le dice en el versículo 16, se lo voy a volver a leer, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, es decir, pecado? Lo que hizo que tú pecaras, Luzbel, fueron tus contrataciones. ¿A quién contrató? Tuvo que haber sido a los otros. Voy a decir algo, pero no sé. No, dale. No. Pero debe haber sido que incitó a otros ángeles. No sé, se me ocurre.
¿Me No, dalo explico? con seguridad que si nos equivocamos, para eso estamos acá. Eso es una No, escuela. no, solamente entiendo a eso, ¿no? Porque asimilo como cuando uno contrata es porque debe haber otra contraparte, debe haber algo más. Sí. más ¿Y a quién contrató? Yo asumo a que contrató a otros ángeles para que hicieran esa iniquidad que habla ahí. Muy bien, no, excelente. Eso fue lo que Ah, pasó. bueno. Porque el Señor ha estado rodeado de ángeles. ¿Sí? Entonces, hay alguien levantando la mano, lo que es que yo no puedo ver ese chat, no sé, Andresito, si me colabora, pero aquí, dice, Edwin Garavito levantó la mano. A Edwin, a ver, adelante. Me apareció aquí un letrerito. Edwin. Sí, pastor, Dios le bendiga. Qué pena con Amén. ustedes. Estaba mirando aquí en el paralelo que hacen de versiones de la Biblia. La TLA, la traducción del lenguaje actual, dice: en los muchos negocios que hacías, llegaste a ser muy violento. Entonces, no sé, como decía Paola hace un rato, voy a decir algo y me perdonan la brutalidad. Yo entiendo como que el Señor lo puso en una posición hegemónica o de protagonismo frente a los demás ángeles, y él tenía que verse como de mediador, de pronto, si vale el término, de que lo que le iban a decir a Dios se lo decían a él, y entonces él ya se empezó a sentir como agrandado, como que él solucionaba los problemas ahí. Dijo, pues yo a la hora del té hago aquí muchas cosas, pues me merezco el puesto, le vamos a dar golpe de estado, pienso yo. Mire lo que, muy bien, hermano, gracias. Mire, hermano amado y hermanos todos, vea. Mire lo que dice Ezequiel 28:3. ¿Qué dice acerca de él? Bueno, dice que Dios ha puesto, a ver, el 2 dice: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, porque aquí está como una profecía, se me fue, una comparación, digámoslo así. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, está con minúscula, ¿cierto? Yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios con mayúscula. Has puesto tu corazón como corazón de Dios. Dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto no hay secreto que te sea oculto. Con sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata y tesoros. En sí lo que está diciendo aquí, porque esto es como es un paralelo como tal, es como hacia los dos lados, le está diciendo a un rey, pero está haciendo la comparativa con Luzbel. Entonces lo que está diciendo es que el Señor, lo que estaba diciendo el hermano ahorita, el Señor Dios Todopoderoso, si hubo alguien que le dio de lo que él era, fue a Luzbel. Hermosura, vestidos lujosos, de toda piedra, no va a decir que oro, sino de toda piedra preciosa, le dio hermosura. Mira el versículo 7. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti, extranjero, los fuertes de las naciones se desviarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. ¿Sí? Comienza a hacer esa comparación del rey de Tiro. Comienza a decirle lo mismo que le pasó a Luzbel, o sea, decir, a ti te va a pasar lo mismo que a Luzbel, porque tú tienes riquezas terrenales. Luzbel lo tenía así todo en el santo trono de Dios. Se paseaba en el santo trono de Dios. Entonces comenzó a contratar a otros ángeles, como dice la hermana Paola, comenzó a contratar a otros ángeles. ¿Para qué? Para hacer como un trono aparte, y en lugar de que adoraran a Dios, al Dios único y verdadero, que lo adoraran a Él. Por eso dice, tú siendo como hombre pusiste corazón de hombre. Entendamos, la lectura la estamos haciendo los hombres. Entonces es como para que lo podamos entender. No es que el ángel sea un hombre, no es que el diablo haya sido un hombre, sino dice, tú siendo como hombre pusiste corazón no de hombre, sino de Dios. Por eso el Señor te arrojó desde el cielo cuando contrató a unos ángeles. Es decir, que Luzbel tuvo que decirle a uno de los ángeles ahí, ¿cuántos quieren seguirme y me adoran? Es lo mismo, ustedes adórenme a mí y glorifíquenme a mí, y yo les voy a dar. ¿Qué cosas? No dice la Biblia qué tanto les prometió que les pudiera dar, pero tuvo que hacer una promesa, tuvo que hacer una contratación, porque en un contrato hay algo a cambio. Cuando la Biblia me habla de contratación, tuvo que Luzbel haberle ofrecido algo a los ángeles para que le adoraran. Porque yo no creo que ninguno de nosotros medio inteligentes vayamos a hacer un contrato y diga, trabajarás 8 horas diarias, pero no ganarás nada. No, tiene que haber una
prestación, ¿cierto? Entonces, algo tuvo que ofrecerles y ellos se dejaron engañar. ¿Quiénes son ellos? Muchos de ellos, pero no todos ellos. ¿Listo? Vamos a dejarlo ahí porque pues, hermanos, no sé si alguien había levantado la mano, de pronto Andresito, cualquier cosa, si alguien levanta la mano me colabora ahí porque yo no los puedo ver a todos. Entonces, lo que tenemos nosotros aquí como base es que Luzbel era hermoso, fue creado hermoso. Fue un espíritu creado hermoso que lo veían los otros espíritus muy hermoso. Fue lleno de sabiduría, fue lleno de esplendor, estaba lleno de santidad, estaba lleno de gloria. Era lo que dijo el hermano, era como el segundo al mando, ¿no? Era como el asistente de Dios, perdóneme la expresión que usar, pero era el segundo al mando. Y eso se llenó de orgullo y dijo, yo no quiero ser segundo, yo quiero ser el primero, voy a hacer un trono aparte. ¿Quiénes me quieren adorar? Y unos dijeron, listo, lo adoramos. Y cuando Dios los dejó hasta que comenzaban el culto, como dice, hasta cuando comenzaron a adorarlo, y lo arrojó a él con todo su corte. Entonces, por eso, mujeres, iba a decir algo ahí. Todos esos ángeles que llegaron a la tierra, o todos esos ángeles que cayeron del trono de Dios, son ángeles caídos, se llaman ángeles caídos. Por eso cuando ustedes les digan, ay, los están cayendo los angelitos del cielo, entonces, tengan cuidado. Si le dicen a usted que usted es un angelito que cayó del cielo, le están diciendo demonio. Entonces, ya ahí tan lindo, no es tan lindo, le están diciendo demonio, porque los ángeles caídos son los demonios. Entonces, ojo, oye, ahí les dejo la inquietud. Listo. Origen del pecado en el mundo. Aunque fue un ángel el que introdujo el pecado en el universo, el cielo, es el hombre el que invitó al pecado a la tierra. ¿Listo? Entonces, Génesis del capítulo 2, versículos 6 y 17, ¿qué dice? Si mi memoria no me falla, el Señor dice, de todo fruto de los árboles podéis comer, pero del que está en medio del huerto no vaya a comer. Y el 17 dice, porque el día que coma de ese fruto, ciertamente morirás. Algunos de pronto pensaron que era inmediato, ¡pum! Pecaba y para el suelo, le daba un infarto, un paro cardíaco y se moría. No, pero ya vamos a mirar de qué clase de muerte. Pero lo cierto es que le dijo que moriría y moriría. Génesis capítulo 3, versículo 6, también nos da una luz muy grande acerca del tema. Romanos capítulo 5, 1, primera los Corintios 15, 22. Lástima que el tiempo no nos da para leer todas estas citas bíblicas. Pero lo que habla en Génesis, pues lo está diciendo Moisés desde el comienzo, y Pablo está hablando en Romanos acerca del pecado, cómo el pecado entró por Adán. Adán fue el que introdujo el pecado a la tierra y lo invitó. Entonces aquí hay un escrito bonito que dice, al oponerse Adán y Eva a Dios por medio de la desobediencia, se embarcaron en una nave peligrosa. Voy a decir un poco en qué consiste el pecado de Adán y Eva. Sí, no, es que no creo que no tengo aquí otra diapositiva acerca de eso. No. Entonces me toca decirlo aquí rápidamente. Aunque ustedes ya lo saben, pero solamente como para recordarlo. La desobediencia de Adán y Eva sí consiste en comer del fruto. Pregunta, ¿era un fruto literal? Cuando nosotros estudiamos un temita que se llamaba En el principio, nosotros concluimos en ese grupo por la palabra que es un fruto literal. Así como Jesús también es literal, Jesús no es un espíritu ni es algo, sino que Jesús, un hombre de carne y hueso sobre la tierra, el fruto también era un fruto literal. ¿Que cómo se llamaba el fruto? Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, de pronto algunos me dicen que manzana, otros me dicen que mango, otros me dicen que guatila, pero lo cierto es que la Biblia no dice cómo se llamaba el fruto. La iglesia popular o tradicional o la denominación tradicional dicen que era una manzana y lo califican y lo categorizan con una manzana, pero lo cierto es que la Biblia no dice. La Biblia no dice que fuera una manzana. Podía ser otro fruto que existe o ya no existe, ¿sí? Pero era un fruto. En sí no era que el fruto fuera malo, todo lo contrario. El fruto era delicioso. El fruto es dulce, delicioso, bello. Dice, lo vio, lo codició, lo cogió, lo olió, jugó con él, lo comió y lo llevó a su marido. Eso es lo que está contando Moisés. Entonces, esa desobediencia, Dios le dijo, no coma. Y ella, cuando dialogó con la serpiente, le dijo, no, es que Dios dice que ni aún ni lo toque.
ella le añadió, Dios no le dijo que no lo tocara, dijo, puede tocarlo, cogerlo, jugar, pero no vayas a comer de ese fruto. Claro, lo mejor era que ni lo tocara ni lo mirara, pero comió. La desobediencia estaba en que Dios le dijo no coma y comió y lo dio a su marido y ese marido comió por su propia cuenta. No dice que Eva le metió un golpe y le cogió aquí la quijada y lo hizo masticar, que lo obligó. No, porque el hombre tiende a echarle la culpa a la mujer, sí. Los hombres decimos, sí, por culpa de la mujer nos toca trabajar, por culpa de la mujer estamos ahora con coronavirus, porque esa enfermedad viene es porque la mujer la embarró y la mujer pecó y obligó a Adán. No lo obligó. Le invitó y él quiso. Él podía decir no, pero fue tan débil que dijo que sí. Listo. Entonces, hasta ahí vamos. La naturaleza del pecado. Ojo con esto. El pecado no siempre es el mal. El pecado no siempre es el mal. ¿Cómo así? Si viene una avalancha, ay, es que allá viene el pecado. No. Hay cosas de la naturaleza, hay cosas que, como las inundaciones, los terremotos, los maremotos, sí, puede ser consecuencia de, pero si se desborda el río no es que fue el diablo. ¿Sí me hago entender? Si vino un viento y desentejó la casa, tampoco es que a toda hora sea el diablo, no. Hay cosas que son naturales, lo mismo las enfermedades que le dan a uno, que le da dolor de cabeza, que le da dolor de muela. ¿Por qué? Porque no se cepilla uno bien los dientes cuando niño, no pasa bien la seda dental, en fin, y se le dañó la muela o las muelas son débiles, simplemente hay unos que por más de que se la bañen 10 veces al día, salen débiles las encías o débiles las muelas y se le dañan. ¿Sí? Otros ni se las bañan y viven las muelas sanas, porque es como depende de los genes. Entonces, no todo dolor de muela, no todo dolor de estómago, no todo problema, que si el niño está barrigón, entonces es que tiene un espíritu, no, puede tener lombrices. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque no toda cosa es pecado, no todo lo que ocurre es pecado. Dice que con frecuencia nos referimos a ciclones, inundaciones, terremotos, acontecimientos similares a esto como si fuera un pecado, pero no. La confusión, muchos se confunden cuando leen Isaías 45:7, que formo la luz, ojo con esto, aquí donde le digo que hay unas escuelas muy fuertes, que creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Sí? Entonces, aquí la adversidad, hay una versión bíblica que dice, yo que creo el mal, pero la verdad, hay que usar un sinónimo ahí, porque Dios no puede crear, o sea, Dios no crea el pecado, y entiendas el mal como del diablo, o sea, Dios no crea diablos. Ellos se volvieron malos por el camino. Es como decir, Dios creó al hombre pecador. No, Dios no lo creó pecador. Dios lo creó santo y él se hizo pecador por desobediencia. ¿Listo? No es pecado, ¿qué? Dice, no es pecado. Las escrituras nos demuestran que él nunca creó al pecado. ¿Sí? Él no creó al pecado. Segunda de los Corintios 5:7, Tito 1:2, Hebreos 4:15, Santiago 1:13 y Pedro 2:22. No se me olvidó copiar si era primera o segunda, pero si no está en la primera, está en la segunda, que no tiene reversa. Entonces está en una de las dos. Entonces sería bueno que usted, ya cuando tenga el videito, le eche una miradita a estos textos que están ahí en la diapositiva, le eche una miradita, los revise a ver qué puede concluir de ahí. Avanzamos. Las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias en sí del pecado? Bueno, por aquí se nos compuso como mejor la pantalla, pero entonces vamos a dejarla aquí. Listo. Las consecuencias del pecado. Como Lucifer fue el primer pecador, naturalmente experimentó los primeros y terribles resultados del pecado. ¿Quién pecó de primeras en el universo? Luzbel o Lucifer, ¿sí? Entonces hay unas consecuencias para el diablo. Hay unas consecuencias inmediatas. O sea, apenas pecó, Dios actuó. ¿Y cuál era la consecuencia? Perdió su envidiable posición como querubín ungido, ¿sí? Del cielo, Ezequiel 28:14. O sea, las consecuencias inmediatas es que pierde esto y también es desechado, lo saca, el Señor lo saca de su presencia. Listo. Hay unas consecuencias futuras. Va a estrenar el lago de fuego y azufre, el infierno.
Mateo capítulo 25, versículo 41 y Apocalipsis 20:10. A mí me gustaría que estas dos citas, sí, por favor, las estudiáramos. A ver, vamos a pedirle el favor aquí a... Vamos a pedirle el favor aquí a... A ver. Rápido, vamos a buscarla ya. Vamos a dejarle esta bendición a Paola Vanegas. Paolita Vanegas, me lee, por favor, Mateo 25:41 y Blanca Ramírez, Apocalipsis 20:10. Hoy vamos hasta las y 30 porque el resumen nos comió 15 minutos. Entonces, el resumen lo vamos a echar de ñapa. Amén, Dios les bendiga. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y sus ángeles caídos. ¡Ay! Se están cayendo los angelitos, qué hermosa. Ojo, cuidado con eso. Entonces, Apocalipsis 20:10, me lee por favor la hermana que le dije. Listo, Dios les bendiga. Dice Apocalipsis 20:10, dice, y el diablo que lo engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien. Entonces, mis hermanos, muy presente a estas notas, el diablo es el primero que va a estrenar el infierno. Se lo repito una y dos veces. El diablo y sus ángeles caídos, los ángeles que pecaron allá en el cielo, son los que van a estrenar el infierno. En este momento en el infierno no hay nadie. Nadie, está totalmente vacío. Pastor, ¿existe el infierno? Sí, Dios ya hizo el infierno. ¿A dónde queda? Vaya uno a saber. Ni quiero saber. Pero no ha sido estrenado. Nadie está allá. Hermano, ¿y todos los malos, entonces los pecadores, a dónde están? Esos están esperando el tiempo. Recuerde que los muertos en Cristo resucitarán primero. Después van a resucitar los pecadores más adelante, resucitarán los pecadores, pero antes irán al juicio del gran trono blanco y ellos irán al infierno. Así es de que en este momento que digan, oh, eso fulano de tal se debe estar revolcando en el infierno. No. No hay nadie. No hay nadie en el infierno. Esto es muy, de pronto muy polémico, pero es una realidad, ¿no? O sea, no tiene... Se puede discutir, sí, claro, pero es una realidad. Ahí es lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 20:10, téngalo ahí, mejor dicho, téngalo presente. Y téngalo el 28:14, el 25:41 de Mateo, porque dice que está preparado para, o sea, el infierno está preparado para ellos. Ellos son los que lo van a estrenar. Ahora, no quiere decir que ningún ser humano vaya a parar al infierno. No estoy diciendo eso, claro que sí. Pero ellos irán después, posteriormente, no ahora. No es que se van muriendo y van pasando al infierno, no. Ahora, aquí también hago la aclaración para saber cuántos están en el cielo. Ninguno. El cielo tampoco los seres humanos lo han estrenado. Hermano, pero el Señor se llevó a Elías, se llevó a Enoc y posiblemente llevó a Moisés. Sí, pero ellos están en algún lugar reservado y van a volver a ver muerte. Ay, tan chévere, allá en el cielo debe estar Pedro, debe estar Pablo, debe estar todos los apóstoles alrededor del Señor, yo me los imagino. Pues su imaginación es muy bonita, yo lo felicito por su imaginación, pero no están allá. La Virgen María, entonces los católicos dicen la Virgen María está allá al pie de Jesús y lo recuesta en su pecho. Muy bonita la imagen, claro, suena bonito y hasta para tomarle la foto, pero eso no es verdad. Primera de Juan o tercera o San Juan 3:16, creo, San Juan 3:16, nadie subió al cielo, Andresito me corrobora ahí, nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que está en el cielo, pero a la vez estaba en la tierra. Entonces, nadie es nadie, nadie es nadie. Creo que es Juan 3:16, o no, Juan 3:16 es de tal manera amó Dios al mundo. Ya tengo, pero creo que es lo que sigue. No sé, Andrés, por favor, corrobórame esa cita y yo sigo así. Juan 3:13. Nadie 3:13. subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie ha subido al cielo. Entonces, ¿a dónde están las almas? ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Esa es una preocupación de Marvel y que muchos de ustedes también se la hicieron. Pero la verdad, pues Marvel sigue confundida porque no ha aceptado al Señor.
Y nosotros pues tampoco lo sabemos para decirle a Marbella dónde irán los muertos, quién sabe a dónde irán. Lo cierto es que deben de estar en algún lugar esos espíritus buenos, esperando que el Señor venga para luego volver a tomar parte de esta tierra, es decir, tomar partículas de lo que eran, o de algún lado se unirá el espíritu con algo material, se formará el cuerpo y irán al encuentro con el Señor. Hablando de los que murieron y no queda nada por ahí. Es un misterio de Dios. Yo no les puedo decir en este momento más de ahí porque pues no hay más luz bíblica. Y decir más es especular, hipótesis. Listo, señores. Consecuencias para el hombre. Al hombre le vendría la muerte física. Entonces, recuerde que les estaba diciendo hace rato, ellos pensaban que de pronto si pecaban, si comían del fruto que el Señor les dijo que no comieran, entonces pues dijo, vamos a ver, come. Y yo creo que Eva en su mente decía, si Adán se muere, pues eso va a ser come y de una pum para abajo, un infarto y se acabó. Pero no, entra la muerte física, pero esa daría espera. Entonces Adán, a partir de ahí, le comenzaron a doler las rodillas, le comenzaron a doler los huesos, el dolor de cabeza. Eva tenía dolor de cabeza cada que se iba a acostar, y entonces a Adán le iba a dar un beso y ella le decía, no, tengo dolor de cabeza, Adán, hoy no, entonces no puedo darle un besito. Entonces desde allá viene este problema, el dolor de cabeza. Entró la muerte, hasta que lo llevó a la muerte física, pero también lo que sí entró inmediato fue la muerte espiritual. La hubiera puesto de primeras acá, pero es la muerte espiritual. Esa muerte espiritual sí entró de primeras. ¿Y qué es la muerte espiritual? Se parece a una diapositiva que puse por aquí arriba, que muy bonita, o más que bonita, es como muy... Pastor, mientras de pronto lo ubicamos, Andrés Quintero tiene una pregunta. Vale. Y si él quiere activar el micrófono, sin embargo la tiene por chat. Esta, mira, ya le doy la palabra, vea. Esta es la muerte espiritual, la que le estoy presentando ahí en la diapositiva. No sé si la están viendo. Sí, esa. Ese es el pecado, amartiología, la doctrina del pecado. Entonces, el hombre iba bien hacia Dios, estaba bien peinadito, bien bello, pero resulta que cuando pecó, se le rompió el puente que lo conduce a Dios. Se le rompió la comunicación. ¿Sí están viendo la diapositiva, hermano Andrés, ahí? Sí, señor. La comunicación con Dios se rompió. Es decir, es como cuando los dos estamos comunicándonos y se va el internet o se va la señal. ¿Qué dijo? Se acabó. No, se le colgó. Entonces, eso le pasó al hombre Adán aquí. Dios no lo volvió a visitar como lo visitaba todos los días en el huerto. Eso fue lo que le pasó. Andresito, adelante. Andrés Quintero. Dios los bendiga. Es que yo tengo una pregunta, pues ya que está tocando el tema, hermano, de que el cielo aún no se ha estrenado. Hay una cita bíblica en Apocalipsis 4:4. Regálenme un segundo, ya se la leo. Dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿A qué ancianos se refiere esa cita bíblica? Bueno, primero que todo, de pronto su pregunta apunta que cómo así que no hay nadie en el cielo, pero Juan ya está diciendo que vio allá, vio a 24 ancianos. Si yo digo aquí que no hay nadie en el cielo, lo primero que nosotros tenemos que ver es de que Juan vio fue el futuro, no el presente. Pero se ve el futuro, es una profecía, o sea, Apocalipsis es profecía. Entonces, Juan vio el futuro como si fuera un ya, porque para Dios no existe el ayer, el hoy y el mañana, sino que todo se mira como un eterno presente. Entonces, lo que el Señor le mostró a Juan, muchachos amados y muchachas queridas, lo que Dios le mostró, lo que el Señor Jesús, que es el que le muestra, según Apocalipsis 1:1, el Señor Jesús le muestra a Juan es todo lo que le va a pasar al futuro. Y no solamente le muestra a los 24 ancianos, sino que también le muestra la iglesia, le muestra el infierno, le muestra el cielo, le muestra la eternidad, le muestra los candeleros de oro, le muestra la corte de ángeles, le muestra el cordero degollado, le muestra todo el futuro. Ahora, si usted me pregunta ya más directamente a quién eran los 24 ancianos, se cree
yo apunto también a eso, a que eran 12 apóstoles, o que son mejor, 12 apóstoles y los 12 patriarcas de Israel, 12 representantes de Israel, de acuerdo a las 12 tribus, de acuerdo a los 12 hijos de Jacob, por cada tribu un representante. Entonces, para completar, 12 apóstoles, eso sí, son los 12 apóstoles como tal, y se cree que son los 12 hijos de Jacob. ¿Cuáles 12 apóstoles si Judas lo entregó? Recuerde que ahí está el reemplazo de Judas, que creo que es Matías. ¿Matías? Algo así. Entonces son 12 apóstoles, es lo que se cree en la teología. Otros dicen que son 24 ancianos de Israel, otros dicen que son 12 y 12 para conformar el grupo como tal. Eso, pues, yo apunto a lo segundo, pero pues no, ahí dice que 24 ancianos. Entonces le contesté la pregunta en dos sentidos. En el sentido de que Apocalipsis es todo el futuro, o sea, lo que Juan vio no es que ya exista como tal todo ahí el conjunto, sino que vio lo que va a existir al futuro. ¿El cielo existe? Sí. En algún lado está el trono de Dios. En algún lado está el trono, algún lado de todo ese universo que vimos que tienes, ¿cuántas galaxias? Más de 100 billones, billones de galaxias. Y nosotros vivimos en una pequeña galaxia llamada Vía Láctea. En alguna parte de esas 100 billones de galaxias Dios tiene su trono, y en alguna parte de esas queda el cielo, y en alguna parte de esas quedará el infierno. Pero el cielo y el infierno no se ha estrenado. No sé, Andresito, ¿quedaste satisfecho con la respuesta? Amén, sí, señor. Vale, gordito. Entonces es eso. Listo, Doctor, entonces volvemos acá. La muerte espiritual fue inmediata, pero para esa muerte espiritual, o sea, ¿cómo queda el hombre? Vea, el hombre queda propenso a una muerte física. Eso, hermano, es inevitable. Viene la muerte física. Y luego vino inmediatamente la muerte espiritual. Paso acá. La muerte espiritual. Vamos a mirar aquí en estos minuticos que nos quedan. ¿Cuáles los motivos del pecado? El pecado no proviene de Dios. Nos cansamos de repetir lo mismo, pero es que es necesario. El pecado no proviene de Dios. No proviene de Dios. Mi pregunta era cuando Jesús fue crucificado con los dos ladrones y salió en defensa uno de los ladrones, respondiendo a la ofensa que le hizo uno de los ladrones a Jesús, y Jesús le dijo que se acordara de él cuando estuviera en el paraíso, y Jesús le respondió que de cierto, me acordaré de ti, estarás conmigo hoy en el paraíso. Mi pregunta es, si Jesús le dijo que si hoy estaba en el paraíso, entonces ¿dónde está el ladrón con Jesús en este momento? Claro. Pero sí, muy buena la pregunta. Él le dijo, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo, o sea, desde ya estás conmigo en el paraíso. Pero volvemos al mismo punto. Para el Señor, el mañana es ya. ¿Sí? ¿Me entiende? O sea, para el Señor no existe el pasado, presente y futuro. O sea, lo que le quiere decir el Señor ahí es, ya le aseguro el paraíso, ya. O sea, usted es salvo. Desde hoy. O sea, desde hoy te lo ganaste. Pero no quería decir que literalmente ellos se iban los dos allá en las nubes, ya lo tenía allá en el. O sea, no quiere decir que en este momento el Señor Jesús tenga abrazado ahí al ladrón arrepentido. No, sino ese ya estarás, de hoy estarás en el paraíso, ya tienes ganada la salvación. Porque Jesús es tanto hombre, 100% hombre, el Hijo de Dios, pero también es 100% Dios, porque el Espíritu Eterno está en él. Entonces él le aseguró, como Dios, él ahí le habló fue como Dios, no como hombre. Como hombre estaba muriendo, pero como Dios, o sea, Dios es el único que puede perdonar. Como Dios le da la promesa y lo perdona y le dice, te ganaste el paraíso, te ganaste el cielo por cuanto has creído en mí y sabes quién soy yo. O sea, ese es un futuro presente. Es difícil para entenderlo quizás nosotros como hombres, pero nosotros vivimos el ayer, el hoy y el mañana. Vamos a vivirlo. Pero Dios vive el eterno presente. Y esa es una palabra, en ese momento es una palabra, más que de un hombre, es una palabra divina, que perdona. ¿Sí? Pero no es que literalmente ya estaba en el cielo. Porque el ladrón lo bajaron de allá, lo enterraron y lo mismo. Pero el día que el Señor lo llame, ya, ni él tampoco está en tormento, ni su alma está atormentada, no, él goza ya de su descanso. Gracias, pastor. Tenemos la última, el hermano que es de Haitiver. Pregunta si es diferente la bestia, el diablo y el falso profeta. Hermano,
Sí hay una diferencia, claro, hay una diferencia porque el uno le hace honor al otro. El diablo es un espíritu, la bestia pues es un sistema y el falso profeta pues es un hombre que es un gobernante. Entonces sí hay una diferencia. Lo que sí hay que mirar por allá en Apocalipsis es acerca del diablo. Bueno, se me olvidó, pero no lo voy a enredar. Por allá hay tres formas de nombrar al diablo, que ese sí es el mismo. Dice Satanás, el diablo y la serpiente antigua, creo que es que nombra. Entonces algunos dicen que son tres, pero no, ese es uno solo. Eso no hay. Pero en este caso sí, cuando habla de la bestia, el falso profeta y Satanás, sí, porque es que el falso profeta es su nombre, ¿sí? La bestia, pues, se cree que, pues sí, es un nombre, pero hace más referencia a un sistema como tal, a un sistema monopolizado. ¿Listo? ¿Otra pregunta? ¿O terminamos aquí el pedacito que nos falta y ya? No hay más preguntas, entonces... Motivos sí, del pecado. ¿Dios pudo evitar que Lucifer pecara? Sí, claro, Dios pudo evitarlo. ¿Y por qué no lo atajó? ¿Será que Dios no podía evitarlo? Sí. ¿Por qué no lo atajó? Sencillo. Le va la respuesta sencilla y escríbala por ahí. Porque el que no creen dice, ¿por qué Dios no atajó al diablo o a Lucifer para que no se volviera diablo? O a Luzbel para que no se volviera diablo. Porque si lo atajaba, entonces lo manejaría como un robot. Rompería la naturaleza, o sea, la misma esencia de Dios que Dios le había dado, libre albedrío. Dios le dio libertad a todos los seres. Entonces, a los ángeles le dio libertad de escogencia. Aquí está, vea, si hubiera violado su naturaleza moral de escogencia y lo hubiera reducido a robots. O sea, usted no peque, no toque, no haga. ¿Se imagina que alguien andara detrás también de nosotros diciendo, no toque, no, eso no lo toque, eso no lo mire, no, eso no lo coja, eso es... No, el Señor nos dejó libertad. Entonces lo mismo, ¿por qué no atajó a Satanás y le impidió que hiciera el culto? Antes de que los ángeles le hicieran el culto, ¿por qué nos bajó Dios o se manifestó Dios como de alguna forma le dijo, no, eso es lo que van a hacer ahí es terrible, o por lo menos no le hagan caso? No, porque Él les dejó libertad. Y si lo hubiera hecho, entonces hubiera violado la naturaleza moral de escogencia, la libertad que les había dado. Dios dejó al hombre también libre. Dios hubiera podido impedir que Adán hubiera comido de ese fruto. Pero lo mismo pasaría, si le hubiera impedido, entonces lo hubiera conducido a un robot. El hombre haría porque Dios le dejaba hacer, y el hombre no haría porque Dios lo manejaría y no lo dejaría hacer. Entonces Dios le dio al hombre libertad para escoger. Por eso la mujer y el hombre de hoy se pueden divorciar, se pueden casar 7 veces, pueden adulterar, pueden fumarse la marihuana que quiera, y Dios no lo mata inmediatamente porque Dios le dio libertad. Le dio libre albedrío. ¿Que no lo debe hacer? Claro, no lo debe hacer, pero que lo puede hacer, sí, porque Dios le dio la libertad para hacerlo. ¿Que habrán unas consecuencias? Claro, hay unas consecuencias, pero lo que estamos hablando es la libertad para hacerlo. Romanos capítulo 5, versículo 20. ¿Quién nos lo lee y nos vamos? Romanos 5, 20. A ver, Blanca Ramírez. Ramírez fue. No, aquí está. Estoy, pastor. Romanos 5:20 dice así. Mientras de pronto busca, vamos a dejar esta pregunta para que el pastor de pronto nos pueda colaborar. Okay. Al tener libre albedrío, entonces los ángeles pueden aún seguir inclinándose hacia el diablo, ¿es así? No, ya después de que los que pecaron. Los que ya tuvieron la oportunidad. No es que hoy en día andan unos ángeles bajando del cielo, cayéndose y siendo destituidos. No, ya los que pecaron. O sea, era como esa oportunidad. Ahora, yo no me imagino es una imaginación mía. Yo no creo que eso fue en 5 minutos. El diablo le dio por contratar y dijo, venga, contratemos a ver quiénes se van conmigo y pum. Eso tuvo que haber un tiempo también. Así como ha habido tiempo para la salvación, yo creo que para escoger entre Dios y el pecado, así en aquel tiempo también tuvo que haber existido un tiempo, un lapso de tiempo para escoger. Entonces, ya después de que decidieron irse, ya los que quedaron con el Señor, quedaron con el Señor. Ahora, después de que los ángeles vieron esas consecuencias tan tremendas, como quedaron convertidos en demonios, yo tampoco creo que ningún ángel le haya quedado ganas de decir, espere que yo me quedé, arrójeme también que yo me voy con el diablo. Yo
yo no creo eso, porque los ángeles son un poquito casi más inteligentes que los hombres, eso lo vamos a ver más adelante, pero lo aseguro desde ya. Hermana, por favor, me lee el texto, Blanquita. Romanos 5:20 dice. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces la ley, por el conocimiento de la ley, viene el pecado. Eso es lo que yo entiendo del texto. ¿Listo? Vamos a dejarlo aquí. La desobediencia del hombre, la responsabilidad de Adán, la muerte es causa de desobediencia. Entonces lo dejamos ahí en esa diapositiva. Vamos a orar, mis hermanos, agradeciéndoles. Dios Sí, les señora. bendiga. Ay, bueno, gracias por esta oportunidad tan bella. Amado Señor, en este momento pongo en tu presencia hermosa a la iglesia de Ciudad Verde.